A lo largo de la historia, algunos nombres se han convertido en sinónimos de terror. No por sus crímenes, que ya son suficientemente horribles, sino por lo que escondían detrás de ellos. Pequeños hábitos, manías, secretos, detalles tan extraños que muchos prefieren ignorarlos, como si al mencionarlos pudieran cobrar vida otra vez. Hoy, no voy a contarte sus crímenes. Voy a mostrarte algo más incómodo. Las curiosidades más raras y perturbadoras de algunos de los asesinos más conocidos de la historia. Cosas que no aparecen en documentales. Detalles que casi nadie comenta. Y que, sinceramente, te harán preguntarte si estos monstruos eran humanos o si fingían serlo para mezclarse entre nosotros. Ted Bundy no solo fue uno de los asesinos más manipuladores de la historia, también trabajó salvando vidas. Durante un tiempo, Bundy fue voluntario en una línea telefónica de prevención del suicidio. Ahí, su trabajo era escuchar, consolar y convencer a personas desesperadas de no quitarse la vida. La ironía es tan brutal que cuesta creerlo. Un depredador sexual, con días contados para su próxima víctima, usando la voz más empática que tenía para impedir muertes. Una de sus compañeras de turno, Anne Rule, escribió después que Ted tenía una habilidad sorprendente para calmar a la gente. Decía, era atento, dulce, brillante para hablar con quienes estaban al borde. Nadie imaginaba que ese mismo hombre, después de colgar el teléfono, salía a cazar. Jeffrey Dahmer tenía un ritual perturbador, pero no por lo que todos imaginan, sino por lo absurdo que era. Cuando la policía entró a su departamento, se encontraron la televisión encendida. ¿Y qué estaba viendo el hombre que cometió algunos de los crímenes más atroces de Estados Unidos? Caricaturas. Dahmer era fan de Los Simpson, Looney Tunes y otros dibujos animados. Según él, lo tranquilizaban. Mientras llevaba una vida completamente rota por dentro, mientras convivía con impulsos violentos que no podía controlar, Dahmer ponía caricaturas, como si necesitara un escape infantil. Los investigadores decían que aquello revelaba una parte inquietante de su mente, la desconexión total entre lo que hacía y lo que veía. Una sala llena de horror. Y en la tele, dibujos de colores, chistes inocentes y risas enlatadas. Un contraste que todavía hoy resulta difícil de procesar. Tsutomu Miyazaki es recordado como uno de los criminales más perturbadores de Japón. Pero hay un detalle que muy pocos conocen. Sus manos estaban deformadas desde nacimiento. Sus articulaciones no encajaban bien. No podía doblar los dedos completamente. Sus manos parecían rígidas, como si siempre estuvieran en una posición incómoda. Esa deformidad lo hacía torpe, retraído y extremadamente inseguro socialmente. Sus compañeros de escuela se burlaban de él. Los profesores lo ignoraban.
y su propia familia evitaba hablar del tema. Nunca buscó ayuda médica ni tratamiento. Simplemente aprendió a ocultarlas. Un dato que muy poca gente sabe es que, después de su arresto, su padre se negó a hablar de él, a mencionarlo, a reconocerlo, a tal punto que terminó quitándose la vida tiempo después. Esa fue la magnitud de la vergüenza y el impacto que dejó. Carl Panzram es uno de los criminales más violentos y antisociales del siglo XX. Pero hay un detalle que casi nadie menciona. Odiaba dormir en camas. Las evitaba como si fueran un peligro. Decía que las camas lo hacían bajar la guardia, que un colchón suave era un lujo que solo disfrutan los débiles. Incluso cuando estuvo preso, pidió dormir en el piso de concreto. Y si lo obligaban a usar una cama, se despertaba lleno de ira. Para él, descansar era exponerse. Dormir cómodo equivalía a mostrar vulnerabilidad. El suelo frío, duro y áspero era su refugio. Era el único lugar donde sentía que nadie podía atraparlo desprevenido. Esa obsesión dice mucho sobre cómo funcionaba su mente. Un hombre que nunca confió en nadie, que vivió su vida entera listo para destruir o ser destruido. Incapaz de permitirse siquiera el descanso más básico. Una curiosidad pequeña, pero que revela una mente rota desde adentro. Albert Fish no solo disfrutaba del dolor, lo convertía en un ritual. Cada noche, antes de dormir, colocaba un clavo largo dentro de su boca. No para hacerse daño de golpe, sino para sentir cada respiración raspar el metal contra el paladar. Décadas después, en su autopsia, los forenses descubrieron algo aún peor. Tenía varios clavos y agujas incrustados dentro de su pelvis. Nunca le dijo a nadie. Vivió y caminó con ese dolor, en silencio. Estas fueron 5 curiosidades de los asesinos seriales más famosos del mundo. Algunas parecen absurdas, otras repulsivas, pero todas dejan una misma pregunta. ¿Qué revela realmente un detalle tan pequeño sobre una mente capaz de matar? Dale like, comparte y comenta. ¿Cuál de estas 5 te perturbó más? ¿Y por qué? Te leo en los comentarios.